¿En qué se parece hablar inglés, hablar alemán, hablar otro idioma y tocar la guitarra? No es un chiste, no te preocupes. Es de lo que te voy a hablar en el vídeo de hoy. Te voy a hablar de mi experiencia catastrófica cuando después de 7 años de estudiar inglés me marché a Londres. Bueno, estuve estudiando, la verdad, como muchos, ¿no? Inglés, porque para el niño es bueno, ¿no? Decían mis padres, que vaya ahí a estudiar. ¿Cuál es la mejor academia de inglés de Madrid? Llevamos para allá. Allí estuve aprendiendo mucha gramática, mucho filling the gap, mucho, no sé mucho qué, porque cuando entré allí y dije, tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, luego estaba First Certificate, que era el antiguo First Certificate, creo que era el actual, no sé si el B2 o C1, luego estaba el Proficiency y luego se sacaron de la manga, mientras tú estabas haciendo eso, un séptimo curso, el Advanced, el Proficiency. Entonces yo entré y decía, entonces ¿qué pasa? ¿Que yo no voy a hablar inglés hasta que salga de aquí? Bueno, el caso es que llegué hasta el curso, hasta el First, ahí ya había crecido lo suficiente como para tener mi trabajo, entonces ya mis padres me dijeron, te lo pagas tú. Estaba pagando mi curso de inglés. Hubo un día en el que tuve una revelación. Se me iluminó el cielo. Recuerdo que trabajaba por las tardes, me estaba sacando el carnet de conducir, iba a las clases de inglés y en febrero nos hicieron un examen de un midterm, ¿no? Como a medio para evaluarte cómo estás yendo. Recuerdo que me puse como loco a estudiar los días anteriores para el examen escrito. Recordé un montón de vocabulario porque había un ejercicio de vocabulario y rellenar y tal. No recuerdo ahora mismo la nota que saqué, pero tampoco fue una calificación mala, ¿no? La revelación vino 2 semanas después. 2 semanas después, repasando los apuntes, no recordaba ni una sola palabra del vocabulario que había estudiado para el examen. Y entonces es cuando me vino. Cuando me vino la iluminación me pregunté, ¿para qué estoy viniendo todos estos años aquí dejándome un montón de dinero? Yo lo que quiero es hablar inglés, escuchar y entender. Yo lo que no quiero es estar pagando dinero para hacer un examen y aprobar y que me digan, tienes un B2, tienes un First, que queda muy bonito en una entrevista de trabajo decir un First, pero no queda nada bonito cuando te hacen la entrevista de trabajo en inglés y no tienes ni idea de hablar inglés. Entonces ahí lo dejé y entonces mi plan fue el siguiente, de aquí a un año me voy a Inglaterra. Y eso es lo que hice en el año 2001. Y cuando llegué a Londres me ocurrió una de mis experiencias más graciosas fue la siguiente, ¿no? Bueno, pues yo me iba manejando ahí con el inglés como podía, ¿no? Pero uno de los primeros días entré en una cafetería, ¿no? Y entonces yo le dije a la chica, le pedí un café. Lo que me ocurrió, que no me entendía, porque yo le decía, ¡a coffee! ¡A coffee! ¿Te imaginas? Después de haber estudiado 7 años inglés y haber gastado el equivalente actual a 7.000 euros, ir allí y decir a coffee, no saber decir, please, can I have a cup of coffee? No saber decir eso, o sea, ¿de verdad merece la pena estar 7 años estudiando gramática? Se supone que con profesores nativos para que luego llegue y no sepa hacer algo tan básico como hablar bien para pedir un café. Por supuesto no todo era desastre en mi inglés, pero era bastante desastroso, porque sabes que el aprendizaje de idiomas tiene la comprensión escrita, leer, la expresión escrita, saber escribir apropiadamente, la comprensión oral, entender lo que escuchas y por último la expresión oral. ¿Y sabes lo que ocurre? Que en la mayoría de los lugares hace mucho hincapié a la comprensión y en la expresión escrita. Te vuelves un experto. Yo tenía una suscripción desde el año 94 a una revista en inglés que me llegaba al buzón de casa y yo me había vuelto un experto en leer inglés. Sabía un montón de vocabulario, entendía el 80-90% de lo que leía y escuchar, pues me había acostumbrado a escuchar películas. En aquel entonces no era como ahora que tienes Netflix y puedes ponerlo en 20 idiomas. Aquel entonces era el Canal Plus que había en España, ¿no? Mi oído realmente no estaba muy abierto, pero lo que era hablar, esta cuarta, esa no te la enseñan. No te enseñan cómo hablar de forma fluida, porque hablar un idioma es como tocar la guitarra. Y eso lo aprendí también cuando hacía mis clases de guitarra, porque iba una vez a clase, ¿no? Tú ves a gente tocar la guitarra y dices, qué bonito, ¿no? Y si escuchas, eres capaz de reconocer piezas musicales, ¿no? Pero comprensión oral musical, pero eres capaz de hacer comprensión, expresión con tus dedos. ¿Eres capaz de tocar nota por nota una detrás de la otra? ¿O acordes o arpegios? Lo mismo ocurre a la hora de hablar. El cerebro es muy inteligente, el cerebro enseguida pilla los conceptos, une las partes, aunque no entienda todo, es capaz de entender el significado, pero ahora reproducirlo con fluidez aquí y luego aquí
eso es harina de otro costal, eso es mucho más complicado, y lo que necesitas es lo que me dijo mi profesor de guitarra: hoy es miércoles, vas a volver el miércoles que viene, lo único que te queda es practicar todos los días en casa solito. Nadie te va a escuchar, no vas a tener delante a alguien que sabe tocar muy bien la guitarra y te va a estar guiando. Yo ya te he dado el básico, ahora tú tienes que ir a casa y practicar estos ejercicios, y practicar, y después de practicar tienes que volver a practicar, y después practicar otra vez, y mañana practicar, y cuando vengas aquí yo voy a ver si has practicado o no. Y eso es lo que sucede con el habla fluida. ¿Cómo conseguí al final, después de muchos años, hablar inglés? A base de práctica, pero no me di cuenta de que hacía las prácticas en momentos en los que nadie me veía, y eso me ayudó mucho. Por ejemplo, iba andando por la calle, iba practicando el habla, ¿no? Iba practicando una presentación en inglés, a veces estaba en la ducha, como dice Benny Luis en un famoso políglota, las conversaciones de ducha, ¿no? Ponerte delante de un espejo, o pensar una y otra vez cómo dirías algo, o cómo hubieras dicho algo en una conversación que ya tuviste. La práctica al tocar una guitarra es lo que te hace un experto al tocar, al reproducir ese sonido. Si tú quieres reproducir sonido en inglés, en alemán, en francés, en otro idioma, pasa por la práctica. Y eso es en realidad lo que descubrió Anders Ericsson, el famoso descubridor de la regla de las 10.000 horas. Él dice que para la gente que llega al top de los tops, como un atleta, un nadador, en la medicina, ajedrecista, tiene que echar 10.000 horas de práctica. Y la diferencia entre ellos y la gente normal es que la gente normal llega un momento en que cuando practica lo suficiente dice: esto ya me lo sé, y deja de practicarlo. En la curva del aprendizaje entra en la curva de bloqueo. Mientras que los que suben hasta arriba hacen lo que se llama la práctica deliberada. Es decir, ya me sé la gramática, ya me sé el vocabulario, esto ya lo he escuchado, esto ya me lo sé, pero aún así, ¿qué hago? Lo practico y lo practico. Cuando nadie me ve, cuando estoy en casa a solas, aquí me pongo a leer en voz alta y hago una frase y hago otra, y utilizo métodos como las famosas matrices de Powell-Giannoulas. ¿Has visto el vídeo de Powell-Giannoulas? Te lo dejo por aquí para que lo veas. Ese es el objetivo de la práctica deliberada, es automatizar. Si automatizas, empezarás a pensar con fluidez en otro idioma. En alemán, por ejemplo, que los verbos normalmente van al final, te saldrán solos si practicas deliberadamente, cuando estás solito en casa. Recuerda esto: lo que siembras en privado, eso recogerás, eso cosecharás en público. Cuando la gente te diga: ¡oh, qué bien hablas inglés, qué bien hablas alemán, ¿no? Se te nota el acentillo de que, pero qué bien fluido, ¿cómo lo has hecho? Pues con todo el tiempo que has estado en privado. De eso, de hecho, trata nuestro taller de idiomas en la Academia EFA. Si quieres saber más acerca de ello, te dejo abajo en la descripción un enlace para que puedas ver cómo nos enfocamos específicamente en técnicas que te ayuden a practicar y a automatizar el habla. Nada de gramática, eso ya lo has aprendido, lo estás aprendiendo en otras escuelas. Yo no te voy a enseñar eso, eso es para otra gente, eso es el sistema tradicional. Ahí lo tienes todo, lee, escribe, y para escuchar tienes una amplia variedad, pero a la hora de hablar, si quieres que te ayudemos, aquí está Dani Chavero y la escuela es fácil aprender. ¿En qué se parece hablar un idioma a una guitarra? Ya sabes, práctica. Quédate con este consejo que me lo agradecerás. Si has vivido algo parecido, por favor, déjalo en la caja de comentarios. Y si te ha venido como me vino a mí una revelación, también estoy deseando leerte. Te dejo aquí para que veas las matrices de Powell-Giannoulas, que te van a encantar. Nos vemos hasta la siguiente, superaprendedor de idiomas, superaprendedor en general, de todo, porque nos amamos el aprendizaje. Besitos para ellas, abrazos para ellos, nos vemos en el siguiente vídeo. Luego, oye, no te olvides, suscríbete, oye, no te olvides, dale me gusta, oye, no te olvides, compártelo. Adiós. Till my shadow turns to sun rays.